Inicio de grabación. Y voy a compartir. Bueno, el día de ayer Abedán nos explicaba todo el tema correspondiente a lo que son barandas, o perdón, escaleras, el tema mobiliario, puerta, ventana y otros accesorios igual, ¿no? Que van siendo parte constituyente del proyecto arquitectónico y que, bueno, en su mayoría son elementos que vamos a rentar en la mayoría de los proyectos, ¿no? Y, bueno, sí sirven mucho también para el tema de la representación. Sin embargo, ya en las lecciones posteriores vamos igual a aprender, por ejemplo, temas sobre estructuras gráficas. Si ustedes se han dado cuenta, existe la posibilidad en la cual nosotros, por ejemplo, podamos eh, configurar elemento por elemento la visualización en dos dimensiones, ¿no? En el apartado, por ejemplo, de control T, y acá en planta y sección nos permite, ¿no? Ir configurando cuáles son las definiciones que necesitamos, ¿no? Tanto de color de fondo, en línea, en este caso de contorno, u otros elementos, ¿no? También hace siempre la diferencia entre los cortados, ¿no? Y los que no son cortados también, ¿no? Los que pueden ser proyectados, por ejemplo, como este, que es una viga. En el caso de los muros, que son elementos que van a ser cortados en lugar de columnas, van a tener sus definiciones particulares por cada elemento, ¿no? Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es, si ustedes se han dado cuenta, cuando hacemos este tipo de recubrimientos, manejamos por ejemplo el tema de materiales compuestos, debemos nosotros generar materiales de construcción o utilizar los que ya están predefinidos por el archicad, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo acá y voy a observar cuáles son los elementos o materiales que conforman este material compuesto, me fijo que está compuesto, por ejemplo, con revoque de mortero de cemento, ladrillo y enlucido de yeso, ¿no? Que es, digamos, el sistema constructivo tradicional que usamos en la mayoría de las construcciones. Sin embargo, esto no limita que nosotros podamos generar nuestros propios materiales, superficies, dependiendo de las especificaciones que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los revestimientos interiores de muros, de cocinas, estos ya tienen un revestimiento diferente, ¿no? A ver, veamos cuál es este, qué material tiene eso. Si eso, o esto, algo que hemos revestimiento, ¿cómo hacer? Pero bueno, entonces faltaría, por ejemplo, en este caso, el revoque o el revestimiento cerámico, ¿no? Y descargar unas imágenes que nos van a servir de referencia, en este caso, para que podamos utilizarlas como superficies, ¿sí? ¿Cuál va a ser el manejo que va a realizar Archicad? Primeramente, que es generar una superficie, ya sea a partir de colores o a partir de imágenes, como las tenemos en este caso, o podemos descargar en Google. Por ejemplo, acá una cerámica de color un gris oscuro, ¿no? A mí me gusta mucho manejar los tonos oscuros, ¿sí? No se vayan a sorprender si la mayoría de los materiales que voy a proponer son de ese color. Sin embargo, es importante que esto ya es a criterio de cada uno, al gusto de cada uno, y cómo queremos aplicar, ¿no? En este caso, las diferentes visualizaciones que vamos a obtener a partir de estas superficies, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el tema de porcelanatos. Acá, por ejemplo, igual me descargo una imagen y ladrillos igual, ¿no? Que esto, por ejemplo, es un ladrillo ya visto, ¿no? A diferencia del que tenemos, por ejemplo, predeterminado en el archicad, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, el 3D, bueno, esto está recubierto, pero si fuera, por ejemplo, un ladrillo simple, en este caso lo manejo con ladrillo, entonces va a tener, y como se dan cuenta, esta es una imagen sobrepuesta, en este caso, que va envolviendo todo el elemento, ¿no? Evidentemente, este elemento es, o el recubrimiento como tal, eh, eh, no, es, más que todo es como si lo estuviera envolviendo al igual que, por ejemplo, pasa en el tema de las zapatas, ¿no? La volumetría como tal
simplemente las caras son las que corresponden a la superficie, ¿no? Pero también a la hora de construir los materiales nos van a servir también para, en este caso, condicionar lo que son todos los temas de espesores y algunos otros elementos más. Bueno, vamos a comenzar primeramente generando las superficies, ¿no? En este caso voy a opciones, atributos del elemento y voy al apartado de superficies. Acá en el listado que puedo tener ordenado, por ejemplo, también de acuerdo a las carpetas que la Archicad te va a dar, ¿no? Eh, las carpetas de Archicad se han mal. Anteriormente era un listado genérico como este, ¿sí? Yo me he acostumbrado a esta vista, pero si ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a vista a partir del 27, que era justamente el orden en carpetas, ¿no? Es posible también, esto igual es al gusto de cada uno, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que son algunos tipos de superficies ya generadas. Ahora, dato importante también, como yo estoy, en este caso, seleccionando un elemento, y veo aquí atributos del elemento, a superficies, pongo el listado, veo que me van a ir tiqueando y están verdes ciertas superficies, ¿no? Y estas superficies cabalmente van a corresponder a, en este caso, a los que tengo seleccionados, ya sea en la herramienta, y también los que son parte del documento, ¿no? Entonces, estos tipos de superficies van a ser parte de las zapatitas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ir modificando, en este caso, como les mencionaba anteriormente, en vez de que sea un revestimiento de mortero de cemento, podría ser un revestimiento cerámico, ¿no? Que es lo que usualmente se va a utilizar en ese tipo de construcción, ¿no? Y en la mayoría de nuestras viviendas es el material más común. Entonces, vamos a ir a atributos del elemento, a superficies, y lo que vamos a hacer es, en este caso, para no configurar desde cero, podemos tomar de referencia cualquiera de estos, ¿sí? Y en este caso, vamos a empezar por el revestimiento cerámico. Ya, vamos a recurrir a este baldosa de 30, ¿sí? Lo que vamos a hacer es darle la selección de nueva, y en este caso le vamos a poner revestimiento cerámico 30 por 30, color negro. Vemos que también podemos aquí cambiar lo que sería cuál está duplicando, ¿no? Por ejemplo, también podríamos generar nuevos desde el catálogo, y aquí si tuviéramos nosotros ya incrustar una imagen, sería posible igual, ¿no? En nuestro caso no hemos incrustado ninguna imagen, por tanto, vamos a directamente a la, ¿no? Estamos tomando de referencia esta y le damos OK, ¿no? Creo que lo borró. A ver, no lo ha guardado el nombre, pero aquí lo vamos a poner. Revestimiento cerámico 30 por 30, color negro. Color de la superficie, en este caso yo estoy manejando un gris, pero que tiene un tono mucho más oscuro, ¿no? Aceptar. Esto para que pueda identificar de manera más rápida, en este caso, lo que es el revestimiento, ¿sí? Acá 30 por 30, está bien lo que es la trama de referencia. Y a ver, vamos a buscar una imagen para reemplazar la que tenemos acá. Vamos a añadir para, en este caso, poder encontrar aquellas imágenes que estén en nuestro dispositivo. Como yo lo tengo almacenado en descargas, entonces lo que voy a hacer es seleccionar la que a mí me sirve, ¿no? La cerámica 30 por 30. Y veo que automáticamente la Archicad va, en este caso, subiendo la imagen y le doy OK, ¿no?
Acá en este caso debo, por ejemplo, yo escalar de una manera gráfica, dependiendo de la modulación de los elementos que tenga, ¿no? Si yo defino que cada uno de estos elementos tenga 30 por 30, que de hecho es lo que estoy manejando desde el nombre mismo de este material, entonces 30 más 30 más 30 va a ser igual a 0,90, ¿verdad? De hecho, podría ser 0,95 si consideramos las juntas, ¿no? 0,95. Lo mismo acá, 0,95, ¿no? Y en este caso, la muestra uno por uno también nos dice, por ejemplo, cuáles son los tipos de encuentros que va a ir teniendo, o sea, la sobreposición entre imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una muestra de 2 por 2 y acá voy viendo, ¿no? Cuáles van a ser los tipos de encuentros. Uno por uno, o 3 por 3 también, y así, ¿no? O sea, puedo ir variando cuáles van a ser los tipos de encuentros que va a tener, digamos, la cerámica. En el caso vamos a dejarlo uno por uno, y acá, bueno, este es el tamaño que tiene la imagen como tal, y la vamos a dejar, en ese caso, con ese tipo de definición, ¿no? Ahora, en la parte superior veo también que la imagen justamente corresponde a cómo va a ir envolviendo los elementos que se le vaya a asignar a esta superficie, ¿no? Después de esto, yo recién puedo generar el material de construcción, por ejemplo, cerámica o revestimiento cerámico 30 por 30 color negro, ¿no? En mi paleta de materiales de construcción. Una vez generado, entonces, con las definiciones que tengo, le doy OK, ya tengo la superficie, por ejemplo, podría tranquilamente asignarle a este elemento esa superficie, ¿no? A ver, parámetros, la intersección, no, segmento, acá. Vamos a asignarle acá, por ejemplo, revestimiento, acá, ¿no? Revestimiento, en el último apartado igual o en el dado, igual le vamos a poner revestimiento. Y en la parte superior también asignamos el revestimiento. Esto de manera demostrativa, ¿no? Tampoco es, digamos, correcto lo que se estaría asignando a esta superficie, ¿no? Pero como pueden ver, la superficie que yo ya he creado, puedo asignar a diferentes materiales, ¿no? Pero esto no significa que el material de construcción con el cual está hecho este elemento corresponda a la cerámica, ¿no? Sigue, por ejemplo, este sigue correspondiendo al material de construcción, cimiento de cubierta, este material, perdón, sí, este elemento constructivo, por tanto, no significa que esté con otro material de construcción, ¿no? El siguiente paso que nosotros debemos realizar para justamente poder asignar correctamente un material de construcción, debemos ir acá, ¿no? A materiales de construcción. Acá también tengo diferentes tipos de materiales que en este caso nos sirven para poder nosotros utilizarlos en los componentes, ¿no? A ver acá, vamos a revestimiento, no, ¿cuál era el revestimiento? Creo que mostrar el cemento, no, no sería este, o baldosa, si no estoy mal, baldosa mural. Bueno, este vamos a tomar de referencia, ¿sí? Igualmente generamos con las mismas definiciones de una baldosa, ¿verdad? Un material de construcción, pero para nuestro caso va a ser revestimiento cerámico 30 por 30, color negro. Le damos OK, y en este caso lo que debemos cambiar son las definiciones
y los materiales que están asignados a este, en este caso, a este, o las superficies asignadas a este material de construcción, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a asignarle a la trama para, esto, para que se pueda visualizar en lo que es el, ya sea la vista en planta o en corte, lo que vamos a asignarle es un bloque mío, más que todo por la cuadrícula, ¿sí? Y en este caso lo vamos a asignar con color negro y en el fondo transparente. Acá es donde nosotros debemos cambiar justamente la superficie, ¿no? Para que se vaya a visualizar. En el caso baldosas blanco mate 15 por 15. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar la superficie que hemos generado, que está acá cabalmente, revestimiento cerámico 30 por 30, y con eso ya habríamos generado nuestro material de construcción, ¿no? Entonces yo le doy OK. Ahora, una vez que ustedes han generado sus compuestos, no significa que no vayan a poder editarlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo el compuesto generado, todo este, bueno, primero vamos a tener que dividirlo. Está bien, esto está bien, está igual, y esto también. Pero todos estos están con el mismo, ¿no? Tendríamos que generar otro compuesto. Por ejemplo, yo veo atributos del elemento y voy a ir a compuestos. En este caso igual voy a copiar este para que se mantengan las definiciones, igual de 0,20 centímetros, pero nosotros lo que vamos a hacer, en vez de mortero de cemento, le vamos a cambiar el nombre RB, ¿sí? O revestimiento, perdón, RC, revestimiento cerámico. Y le damos la opción de OK, ¿no? Acá entonces es donde debemos variar el material y como vemos está el revestimiento cerámico 30 por 30, ¿no? Y ya nos va dando lo que son, por ejemplo, la representación en planta con las tramas y las superficies que tenemos asignadas a cada uno de estos materiales, ¿no? Sin embargo, 0,03 tendría que cambiarse, ¿no? Tiene que ser 0,2 más. Bueno, pues 0,2 y le damos OK, ¿no? Ahora vamos a cambiar todos aquellos materiales o compuestos que estén asignados con estas definiciones para que correspondan a la visualización correcta. Control T y le damos justamente este resto. Vamos al 3D. Y si ustedes se dan cuenta, ya he hecho el cambio automáticamente de todos aquellos materiales que están asignados con este compuesto, ¿no? Lo mismo en la parte superior, si queremos, por ejemplo, generar, por ejemplo, acá está con un revestimiento cerámico igual, el tradicional que tenemos del Archicad. Sin embargo, es tan libre como que nosotros podemos generar superficies a partir de imágenes del Google, ¿no? Esta herramienta es muy versátil, la verdad. Sirve de mucho para cuando queremos nosotros ir completando o generando nuestras propias superficies, personalizando, ¿no? El modelo. Por tanto, es importante que usted se pueda generar igual, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, duda, o algo que ustedes tal vez no hayan podido realizar y ahora vamos a hacerlo con toda la clase. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Como les decía, tenía preparado otros ejemplos igual para ir, en este caso, completando con el modelo. Esto para que ustedes igual lo puedan aplicar, ¿no? Lo importante de los ejercicios
que les planteamos en clases que ustedes puedan realizar sus propios modelos con las especificaciones que acá les mostramos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo justamente para el entablonado del piso, por ejemplo, que podamos aplicar ya sea, por ejemplo, acá estamos con un ejemplo de piso cerámico, acá interiormente, que es una oficina, está como un entablonado, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones debemos personalizar lo que son nuestras maderas como tal, ¿no? Si se dan cuenta, acá la carpintería, tanto como de las puertas y ventanas, está tomando el mismo material que sería en este caso para el piso, ¿no? Lo cual, eh, para efectos de un plano básico, no nos va a generar problema. Pero si ya vamos a generar o vamos a trabajar lo que serían, eh, por ejemplo, renders o vistas ya en otro programa, ahí sí tendríamos problemas, porque si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, o asignarle una superficie a este o solamente al piso, va a automáticamente seleccionarlos todos los que sean iguales, ¿no? En ese sentido, igual ustedes deben tener mucho cuidado con las superficies que manejan en sus modelos, ¿no? Más que todo para el tema del renderizado. Si no quieren tener, por ejemplo, problemas, tener que volver al modelo, cambiarle la textura, volver a importar al programa de renderizado, son situaciones que la práctica, en este caso, nos van, y la experiencia, ¿no? Nos van dando para que no tengamos dificultades a la hora de avanzar. Pero bueno, sin embargo, vamos a generar una vista automática para este grupo, por tanto, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? En este caso, en el apartado de atributos del elemento, superficies, vamos a buscar, por ejemplo, tablas. Si puede ser esto o es este mejor, pero no. Y lo vamos a copiar. Y en este caso vamos a hacer un tablonado o piso entablonado, le vamos a poner con mayúscula para poder identificarlo mejor. Tablonado. Y le damos la opción de aquí. En este caso la superficie, a ver, primero con la imagen para poder asignarle el color. Vamos a añadir cerámica entablonado y le vamos a abrir. Es un tono mucho más claro, ¿no? El entablado que tenemos acá. Entonces le damos OK. Yo voy a asumirle que es un poco más claro y tal vez un pelín más naranja, ¿no? Acá también podemos ir variando el color, ¿no? Por ahí, creo. Y le damos a aceptar. Ahora acá configuramos igual el tema en este caso, de las imágenes, ¿no? Vamos a mantenerlo uno por uno para que se mantenga la proporcionalidad, ¿no? Vamos a darle 2 por 2 y sería, a ver, este, pero no, este me convence más. Entonces, esta sería la definición de cómo voy a ir repartiendo las imágenes si fuéramos viéndolas de 2 por 2, ¿no? Y le damos OK. Ahora acá, yo me imagino que se ha manejado un material compuesto de igual manera y nos dice que solamente en la superficie la cambiamos. Ya. Igual, ¿no? El compuesto nosotros también lo podemos ir variando, ¿no? Por ejemplo, nos dice que tiene piso hormigón, carpeta de compresión de 0.05 y revestimiento cerámico 0.01, ¿no? Vamos a ir a este apartado, opciones, atributos del elemento. Perdón, primero el material de construcción lo tenemos que poner, ¿no? A partir de la superficie que tenemos. En este caso, como es un entablonado, vamos a madera cubierta, estructural, ladrillo, para pavimento, ¿no? Vamos a duplicarla y en este caso lo que vamos a poner es entablonado de madera.
acá en sus definiciones madera, sí, lo dejamos acá. Y en la superficie vamos a asignarle a la cual nosotros hemos generado. Y en este caso, vamos a alentarlo, ¿no? Piso entablonado, ¿no? Entonces con esto ya tenemos todo lo que sería el material generado. Y le damos OK igual. Recién entonces podemos ir a los compuestos. Y en este caso, a ver, vamos a buscar dónde está el piso. Este, ¿no? Vamos a duplicar este. Y en este caso le vamos a cambiar el nombre por revestimiento de madera. Acá en la baldosa mural, a ver, sí, manejando acá. Acá en la baldosa mural le vamos a poner el material de tablonado, ¿dónde está? Tablonado de madera. Y le damos OK. Y recién, en este campo, lo que hacemos es asignarle este revestimiento de madera. Y ya me ha cambiado justamente las vistas de la superficie asignada a este material. Las ventajas de esto es que, como ya les mencionaba, cuando vayamos a trabajar render, directamente lo que vamos a tener es un resultado de superficies aisladas, ¿no? El render básicamente trabaja de igual manera, ¿no? Todas las superficies nativas del programa van a ser trasladadas en este caso, al programa, ya sea Lumion, Twinmotion o el de su preferencia, como superficies, ¿no? Ni siquiera los volúmenes van a poder ser editables, solamente las superficies van a poder ser cambiadas. Pero lo que va a pasar es que las va a agrupar dependiendo a si son iguales o no, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos superficies como esta, ¿no? Entonces, y asignadas, por ejemplo, a otro tipo de elementos, como el error que teníamos acá, ¿no? Por ejemplo, el piso era igual a lo que son los marcos de madera y demás. Entonces, hubiese hecho que los maneje como un grupo y el cambio que vayamos a realizar no sea individual, por ejemplo, por elemento, ¿no? Como se podría hacer tal vez acá en el Archicad, sino todas las superficies van a ser trabajadas de igual manera, ¿no? Para evitar eso debemos justamente generar nuestras propias superficies, aislarlas de las vistas y tener un control mucho más preciso, ¿no? Ahora, otro tema importante con respecto a los materiales de construcción es también justamente lo que vamos a ver acá. El tema de las prioridades, ¿no? Este apartado que está al lado de los nombres nos sirve básicamente para saber cuál de los materiales se va a sobreponer a otro, ¿no? Vemos, por ejemplo, que tienen mayor prioridad aquellos materiales que tienen importancia estructural, ¿no? Por ejemplo, el acero estructural y el acero inoxidable, ¿no? Otros que son más, por ejemplo, de relleno o de superficie, como los ladrillos, ¿no? Dependiendo también si estos son estructurales o no, ¿verdad? Pero estos tienen menor prioridad, ¿no? Por ejemplo, el panel de yeso laminado. Vale decir, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, si yo estoy aquí en planta y me genero un muro de construcción. Esto lo vamos a generar de manera simple, ¿sí? Ahora, con estructura básica y con ladrillo. Y si en el caso, igual nos ponemos pues, la creación de una viga, sí, sí, acá. A la viga, en este caso 0.40, 0.18, le vamos a poner 0.25. Si se dan cuenta, acá yo no he hecho ningún recorte del muro,
pero automáticamente la prioridad del hormigón hace que recorte al muro de ladrillo. Constructivamente hablando, ¿cuál tendrá más importancia si hablo de un muro que es parte, en este caso, de una estructura de hormigón armado? Efectivamente va a tener más importancia el hormigón armado, ¿no? Porque es un elemento estructural que no debe ser cortado y que en este caso, cuando vayamos a hacer la cuantificación de elementos, que es, digamos, otro de los apartados importantes del curso, se tiene que ver reflejado esto, ¿no? O sea, la importancia del material por sobre, en este caso, otros que no tienen tanta relevancia. Pero, ¿qué pasaría si no tenemos una configuración adecuada? Por ejemplo, este que está manejado como ladrillo, si yo me voy a este apartado, a opciones, atributos del elemento, por ejemplo, si me voy al ladrillo, ¿no? Y le subo la prioridad hasta lo máximo, entonces va a ir cortando automáticamente los otros elementos que no sean prioritarios de acuerdo a nuestro listado, ¿no? Evidentemente, nosotros conocemos el tema constructivo y sabemos que en este caso la prioridad de la intersección la tiene la viga de hormigón armado, ¿no? Y en este caso vamos a, por ejemplo, restablecer esto a materiales de construcción y a ver, para el tema de el ladrillo, acá está, le vamos a bajar, ¿no? La intersección hasta donde debería estar, ¿no? Y esto obviamente no solamente va a funcionar en la intersección de, por ejemplo, lo que son vigas y muros, ¿no? También va a funcionar con el tema de las columnas. Vamos a hacer, por ejemplo, una inserción de columna. Vamos a poner acá. Voy al 3D. Y veo que acá, por ejemplo, la columna está siendo prioritaria con respecto a los otros materiales, ¿no? Tanto a lo que es el muro y también está cortando la propia viga, ¿no? En este caso, ¿cuál es el material que está manejando? Es hormigón armado estructural, ¿no? Este tiene una de las mayores prioridades de intersección de todo el conjunto de materiales de construcción que tenemos en este apartado, ¿no? Bueno, después del hierro, ¿no? Entonces, así es como también debemos hacer un control de acuerdo a las intersecciones que tenemos. No se olviden que esto es importante. Si hablamos, por ejemplo, de ustedes, no sé si habrán llevado la asignatura de ¿cuál sistemas y procesos constructivos, ¿no? Que es la que viene después de materiales de construcción, en la cual aprendemos a cuantificar, ¿no? Todos los elementos que tenemos, por ejemplo, o que son parte del proyecto arquitectónico. Manualmente podríamos hacer, evidentemente, en lo que sería, por ejemplo, una fachada o un corte, todo lo que sería la cuantificación de eso, ¿no? Por ejemplo, tomo el largo y el ancho, ¿no? Porque eso, obviamente esto se cuenta de manera superficial. Sin embargo, en muchos de los casos, eh, el tiempo que nosotros estamos manejando no es no nos va a dar para poder hacer todo esto de manera manual, ¿no? Debemos optimizar tiempos y como vemos, el archicad hace los descuentos automáticamente, ¿no? Al igual que si yo le asigno aquí, por ejemplo, lo que es una ventana, ¿no? Cuál sea la que vayamos a definir. No sé con la ventana. Esta es la ventana, ¿no? Bueno, está con lo que había definido, pero en este caso tengo una ventana, ¿no? Descuento de igual manera tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el muro tiene un descuento que debe ser contabilizado, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a ser parte del proyecto y, pues, como vemos, a partir de conocer cómo se generan las superficies y cómo se generan materiales de construcción, es mucho más llevadero hacer todo esto. ¿Alguna duda, preguntas acá?
dudas o preguntas. Bueno, vamos a avanzar la primera parte entonces de lo que es, antes del receso, de lo que son la herramienta de barandas, ¿no? La herramienta de barandas es una herramienta que sirve de complemento a, por ejemplo, materiales, o perdón, elementos constructivos, ya sean superficiales, como sería el caso de las losas, y también van a ser parte como elemento de seguridad en las escaleras, ¿no? Entonces, como tal, tenemos varias opciones de construcción acerca de estos elementos, ¿no? Bueno, en el caso de las escaleras, ciertamente lo vamos a tener que hacer en 3 dimensiones, por decirlo. Sin configurar directamente utilizando la herramienta de baranda, voy a tener que generar, por ejemplo, distintos descansos, ¿no? Acá, por ejemplo, si ustedes ven, en la parte superior derecha, me va mostrando cómo yo ando, ¿no? O sea, por ejemplo, los distintos elementos a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo generar aquí un elemento, un punto, y también ir completando en el dibujo en 3D, ¿no? Por ejemplo, acá, y lo puedo cerrar, ¿no? Y entonces la baranda automáticamente me la genera. Sin embargo, si me, si me acerco mucho o si me acerco hasta acá, veo que tiene ciertos problemas, ¿no? Acá evidentemente, por ejemplo, debo recorrer ciertos nodos para que, en este caso, la inclinación de la baranda se ajuste de manera recta, ¿no? También, si los espacios que tenemos, por ejemplo, entre baranda y baranda no son los necesarios, van a existir ese tipo de errores en la visualización, ¿no? Por ejemplo, el quiebre que está haciendo aquí es muy forzado, por eso es que se va generando estos errores. Sin embargo, las opciones de configuración, como les mencionaba, son totalmente personalizables, por tanto, debemos ir a este apartado. Cada segmento nos dice nos va a indicar cuáles son los elementos que conforman esa baranda. Por ejemplo, tengo lo que son los pasamanos, que son diferentes a lo que son la baranda superior, ¿no? En la parte inferior tengo el barandal, ¿no? Y acá puedo tener diferentes balaustres o paneles, ¿no? En este caso, la opción de quitar o añadir elementos es libre, no es tampoco que la baranda solamente se pueda ver de esta manera, ¿no? Que es, digamos, no muy vistosa, ¿no? Y de hecho no muy agradable. Pero esta sería, digamos, una manera de construir esta baranda de acuerdo a lo que sería un elemento tridimensional como una escalera. Ahora, a diferencia de lo que tendríamos acá, ¿no? Un elemento superficial. Por ejemplo, si yo me voy al primer piso, tengo todo lo que es esto. Asumiendo que este sería, digamos, mi último nivel y todo esto es terraza, yo voy a tener una baranda, en este caso perimetral. Lo que debería hacer es justamente esto, ¿no? Venir acá, selecciono, y tal cual si fuera la herramienta de muro, voy cubriendo todo el perímetro de este elemento, ¿no? Veo que las líneas guías igual me van mostrando por dónde debo ir interceptando cada uno de estos, ¿no? Para, en este caso, tener un encuentro en el lado opuesto. Y si voy al 3D, en este caso, de igual manera, ha construido todo el tema de la baranda, ¿no? Como acá no tenemos quiebres ni otro tipo de pendientes, lo va a construir de una manera mucho más sencilla, ¿no? ¿Qué debemos ir nosotros variando? Por ejemplo, serían las alturas, ¿no? Por ejemplo, el caso de el nivel en el cual se está intersectando, ¿no? Por ejemplo, acá está muy bajo, entonces esto debería ser un poco más arriba, ¿no? Para que se vaya notando. Entonces, esta sería la manera básica de construir con esta herramienta. Sin embargo, eso no significa que no se pueda configurar, ¿no? En la mayoría de los casos, de igual manera los materiales.
Por ejemplo, acá, si vengo a segmento, la banda superior, existe diferentes tipos de materiales que podemos igual nosotros ir añadiendo a cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, son balaustres igualmente el espaciamiento, ¿no? O sea, depende mucho ya un poco del diseño que queremos aplicar, en este caso, al tipo de baranda que nos pida el proyecto, ¿no? Bueno, esta sería la primera parte de barandas, como ya va a ser las 9, nos veríamos a las 9:10 para el tema del receso. Si ustedes tienen dudas, también prepárenlas antes de que podamos iniciar. Vamos a continuar con el tema de barandas y también vamos a ver el tema de muros cortinas en la segunda parte en este caso de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta después de 10 minutos de... Gracias.
Bueno, continuamos entonces con la clase de hoy. Como les comentaba, ¿no? En este caso, hemos visto cuál es la construcción manual acerca de lo que son las barandas, ¿no? Como vemos, tiene un manejo parecido al que conocemos, por ejemplo, a elementos lineales o para superficiales, como sería, por ejemplo, el tema de los muros, ¿no? Entonces, la construcción es simple. Lo que debemos tal vez recordar siempre es el tema de las configuraciones, ¿no? En este caso, como vemos, tienen diferentes elementos bajo los cuales nosotros no es muy usual que vayamos a ver, ¿no? Por ejemplo, las barandas, y esto, bueno, se maneja bajo una normativa europea, tienen aparte de lo que son, por ejemplo, la baranda superior, unos pasamanos, ¿no? Generalmente este pasamanos y el tema de la altura igual vamos a verificarlo. Por ejemplo, está a unos 80 centímetros, ¿no? Esto también tiene que ver con criterios de ergonometría, porque obviamente un país al otro va variando. Sin embargo, porque por ejemplo, si hablamos de países europeos, la altura media, por ejemplo, de un hombre está arriba de los 1,75, ¿no? Si hablamos de la altura media, digamos, de un hombre acá en Bolivia, se da sobre los 1,65, ¿no? Entonces, esa variación de altura generalmente nos va a condicionar, por ejemplo, es que la baranda superior no esté a un metro, ¿no? Si no esté mucho, por ejemplo, por debajo, 0,90, es lo que manejamos usualmente para las barandas acá en Bolivia. Y bueno, entonces debemos tener esas consideraciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es configurarlo a justamente estas, eh, bueno, a estas alturas, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es quitarle primeramente lo que sería el tema de pasamanos, ya que nosotros usualmente con el tema de la baranda superior ya tenemos, en este caso, resuelto este aspecto, ¿no? Vamos a ir también a barandilla y en este caso, acá nos indica igual cuál va a ser la distancia con respecto a que está despejado del suelo, ¿no? El segmento, en este caso la altura, ¿no? Como les mencionaba, la altura de un metro, para nuestro caso es elevada, y 0,90, por ejemplo, lo que manejamos en los antepechos, ya sea también de lo que son ventanas, ya sea también de lo que son por alturas de barandas, como una altura de seguridad, ¿no? No tendríamos mucho problema en manejar esta altura en nuestro medio. A ver, vamos acá, pasamanos, y en este caso, bueno, esto ya está borrada, y los barandales, ¿no? La baranda inferior es necesario mantenerla, y en este caso, si nosotros queremos manejar, por ejemplo, tal vez este tema de enrejado, debemos también darle el espaciado necesario. Por ejemplo, acá dice la altura, por ejemplo, la distancia 0,20. Y en este caso vemos que el cuadro ya automáticamente nos va indicando cuáles van a ser esos cambios. Si lo mantenemos así, por ejemplo, podría verse de esta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos tal vez darle otro tipo de diseño, tal vez uno más contemporáneo, podemos quitar esta baranda y en este caso poner paneles, ¿no? Personalmente yo siempre manejo las barandas con este tipo de materiales, ¿no? Con paneles. Y le damos acá sumar, ¿no? Y también nos dice dónde podemos sumar justamente este apartado, ¿no? Seleccionamos y vemos que el lapicito, la carita, en este caso la cara que podemos sumar es justamente el panel, ¿no? El esquema se ha completado y acá en la parte inferior nos va dando diferentes opciones de paneles que tenemos disponibles de la biblioteca. Efectivamente podemos generar nosotros, pero a efectos de configuración vamos a utilizar este, ¿no? Que es en este caso un panel transparente. Acá también nos va dando todo lo que son los accesorios que va a contener, pero las fijaciones yo la verdad preferiría sin ellas. El espesor, por ejemplo, o perdón, la distancia que tenemos igual de un elemento al otro, ¿no? Por ejemplo, la altura de la baranda superior al panel, cuál es la altura en este caso de fijación que va a tener, 0,05 5 centímetros, está bien, y en la parte derecha e izquierda de igual manera, ¿no? Por ejemplo, acá 5 centímetros y 5 en la parte. Entonces, este va a ser el espaciamiento que va a tener este panel con respecto a lo que son las barandas superiores e inferiores. Entonces le damos OK y veo que ya en este caso me ha manejado, en este caso lo que serían unos paños ya vidriados para este tipo de baranda.
Las ventajas evidentemente son, por ejemplo, si yo voy a hacer un rendering así muy rápido y sencillo, se va a ver de una manera mucho más agradable que, por ejemplo, lo que son, eh, como si hubiésemos manejado con lo que, bueno, como estaba predefinido, ¿no? Con los balaustres, ¿no? Vemos que tiene un mejor acabado, a diferencia de este que está en el fondo, ¿no? O sea, que tiene muchos más elementos, pero que este se ve de una manera mucho más agradable, ¿no? Entonces, tal vez serían algunas recomendaciones que yo les podría dar con respecto a este tipo eh, de barandas. Ahora vamos al 3D. Y en este caso hay otros elementos que igual tenemos que configurar, ¿no? Por ejemplo, el inicio y el fin. Este tipo de elementos en su mayoría van a ser anclados a lo que serían muros, ¿no? Por tanto, van a tener justamente este tipo de extensiones, ¿no? Porque si yo me fijo, en este caso, en lo que yo he dibujado, el punto de inicio está acá, ¿no? He hecho todo este giro y el punto de finalización también está acá. Coinciden. Sin embargo, acá existen pequeñas prolongaciones que, en este caso, parecerían que he dibujado mal, ¿no? Lo que debemos realizar es, en este caso, una configuración a estas terminaciones. Vamos aquí, conexiones y en extremos, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, que tenemos diferentes posibilidades de anclarlo a lo que sería el muro, ¿no? Un anclaje recto, un anclaje, en este caso, curvo, y otro, por ejemplo, medio, ya que sea como un engarce, básicamente, ¿no? Y acá nos va indicando también de manera esquemática cuál es el largo que tendría cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, si vengo acá, nos dice que tiene un giro, un ochave y demás, ¿no? Está curvando ciertamente este elemento. Lo mismo en esta otra parte, ¿no? Este tipo de, igual, en este caso, terminaciones pueden ser utilizadas si tenemos, por ejemplo, para escaleras, básicamente, ¿no? Este para anclaje de muros y este igual anclaje de muros directamente, ¿no? En nuestro caso nos dice que está prolongando 20 centímetros después de la finalización de lo que sería la baranda. Pero para nosotros no es necesario porque en este caso estamos haciendo un recubrimiento a todo el borde de nuestro elemento, ¿no? Por tanto, deberíamos quitarlo, ¿no? Le damos OK. A ver, aquí le pongo 0 y OK, ¿no? Y en este caso ya va haciendo el descuento. Aquí lo que vamos a hacer para evitar este tipo de quiebres es ponerle un 0 acá, ¿sí? Y con eso, en este caso, no hay ningún tipo de desplace de la línea de construcción y la línea bajo la cual se está generando la baranda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por ejemplo, si después de la configuración que he hecho de los extremos, veo que han existido variaciones, ¿no? Entonces, para ir ajustando, es tan simple como hacer esto, ¿no? Esto lo vamos a recordar de, por ejemplo, herramientas como serían la propia losa, en la cual podemos nosotros los extremos ir rotándolos, ¿no? Veo que la baranda se está ajustando automáticamente a las definiciones, en este caso de los lados, ¿no? Por ejemplo, acá debo recortar un poco, recorrer de igual manera interiormente. Este ya estaba volando, igualmente interior, ¿no? Un poquito más lo voy a recorrer, pero todo el conjunto, ¿no? O sea, no va aislando baranda por baranda, lo cual sería mucho más tedioso si fuéramos a hacer ese control, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es unirlo al extremo. Vuelvo al 3D y veo que ya en este caso las uniones se han realizado de una manera mucho más óptima, ¿no? Lo cual a nosotros nos va a beneficiar a la hora de generar cabalmente la construcción de esto. Otras configuraciones adicionales, por ejemplo, el tema de conexiones, ¿no? Acá también, ¿no? Igual, bueno, los voces, por ejemplo, cuáles van a ser el diámetro de que van a manejar estos, es algo también que nosotros podemos configurar, ¿no? Y también el tipo de perfil que va a asumir cada uno de estos elementos. Porque la baranda superior puedo ir yo cambiándolo, es un perfil cuadrado, lo mismo que tal vez
la- los barandales, perfil cuadrado, los postes interiores, de igual manera un perfil cuadrado, ¿no? Y automáticamente se han hecho los cambios para esta baranda, ¿no? Si tal vez quiero que sean más delgados, al igual que, por ejemplo, serían acá, aquí en la baranda superior, en el diámetro, pero en este caso en el lado y en el ancho, podría ser lo más delgado, ¿no? 0,3 y aquí 0,03, ¿no? Y lo he hecho el recorte. Y lo mismo vamos a hacer con la parte inferior. En este caso con los barandales y 0,03 y lo vinculamos en la parte inferior para que de igual manera sea 0,0. Ok, ¿no? Entonces así vamos a ir configurando los elementos para que estos tengan las definiciones que nosotros queremos ir a subir. Bueno, en este caso, cuando tenemos, en este caso, que bordear superficies, es mucho más sencillo que hacer la construcción, por ejemplo, en este caso de lo que serían los barandales de una escalera, que tienen sus propias particularidades, efectivamente, sin embargo, no es nada complicado, ¿no? Vamos aquí al piso 1, verificamos, por ejemplo, acá los barandales, vamos a planta baja, y lo que vamos a hacer para ahorrarnos toda la configuración que hemos hecho para este, ¿no? Yo quiero que hagamos básicamente la misma configuración, en este caso para la escalera, podemos copiar las definiciones, y en este caso copio estas, y las voy a trasladar, en este caso, a lo que son mis definiciones de la escalera. Voy al 3D y veo que ha realizado automáticamente los cambios. Sin embargo, acá siguen existiendo ciertos problemas, ¿no? En este caso, los anclajes que van a tener que ser modificados de acuerdo a las alturas necesarias, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto. Vamos a ir variando un poco. O podemos hacer esto igual, ¿no? Por ejemplo, aquí la altura debería ser un poco más alta. Deberíamos ponerle 0,15 si no estoy mal, para que no se vea el recorte, ¿no? Sí, creo que con esto ya estaría. Un poco más, a ver. 0,17 lo vamos a poner. Sí, ¿no? Y en este caso ya resolvemos el tema de lo que había la sobreposición, ¿no? Vemos que esta ya sería una construcción mucho más realista de lo que es la baranda, ¿no? Ahora, esto si queremos hacer o generar nuestras barandas de una manera tal vez manual, ¿no? No es la única forma que les voy a indicar otro, en este caso, otro atajo que podemos ir practicando dentro del Archicad, que es la manera automática, ¿no? Y en este caso selecciono la herramienta de barandilla y voy a ir seleccionando ciertos extremos, ¿no? Por ejemplo, o selecciono, ah, a ver, esto lo vamos a ver. No sé si es por el Archicad, pero anteriormente a mí me mostraba una línea después de que yo seleccionaba esto, aprieto la tecla de espacio. Veo que, si ustedes se dan cuenta, ha cambiado el cursor a una varita, ¿no? Dicha varita, yo imagino que Abedón ya les ha explicado para otra herramienta, pero que para las barandillas también es posible. Y en este caso, lo que yo necesito es que se note en este sector, ¿no? En el sector interior de mi escalera. Entonces, yo le doy clic y automáticamente, pues lo vamos a ver estos dos, cómo ha generado la construcción, ¿no? Veo que requiere de correcciones, ¿no? Correcciones yo ya las puedo hacer manualmente. Por ejemplo, igualmente recorrer esto un poco por acá, porque nunca está tan al extremo. Esto de igual manera.
Bueno, seleccionamos este y lo recorro. Ya. Vuelvo al 3D y veo que tengo los problemas más que todo de anclaje, ¿no? Perdón, de superposición. Esto se corrige pues básicamente con lo que hemos hecho en la otra escalera, ¿no? Subiendo la altura de justamente de cuánto despegado del piso está la baranda inferior. En este caso le vamos a poner, como en el anterior ejemplo, 0,17. Y con ese ajuste, en este caso ya estaría resuelto, ¿no? Ahora también podemos ir editando, por ejemplo, cuáles son los puntos. Tal vez si yo quiero que esté acá, lo puedo modificar. Este por el extremo, este igual un poco por debajo, ¿no? Entonces vamos haciendo ciertas modificaciones que van a ser parte. Creo que aquí se ha hecho mal el ajuste, ¿no? Entonces con esto ya podemos ir personalizando nuestras propias, en este caso, barandas que son parte del proyecto, ¿no? Ahora no solamente estas, ¿no? A ver, vamos a hacer igual otro selección, por ejemplo, las barandas también pueden ser en este otro sentido, ¿no? Obviamente esto por temas de seguridad y depende del equipamiento, ¿no? Para una vivienda común, con este tipo de barandas interiores que van delimitando, por ejemplo, esta escalera, ya tenemos lo necesario, ¿no? Pero en ciertos equipamientos como por ejemplo, hospitales, otro tipo de asilos, tal vez otros equipamientos que necesitan mayor seguridad y también asistencia, requerimos, por ejemplo, tener pasamanos en el otro sentido, ¿no? Entonces, una vez se han fijado. En ese sentido, también podemos generar solamente los pasamanos para este sentido, solo superiores, ¿no? Sin necesidad, porque esos van a estar anclados a la pared. Entonces, podemos hacer lo siguiente. A ver, venimos acá. Vamos a generar, en este caso, seleccionamos la herramienta de baranda y a ver, venimos aquí hasta este sector. Y lo que vamos a hacer es quitar, por ejemplo, la baranda inferior y quitar los paneles, ¿no? Y en este caso, el tema de lo que serían los extremos sí sería necesario, pero serían estos, ¿no? Y le damos OK. Acá, conexiones, poste. A ver, este lo podemos borrar, yo creo. Le vamos a editar. Estos los voy a borrar, al igual que este extremo, ¿no? Igualmente este. El modo de edición. Y vamos a ponerle en este caso los extremos. En este caso le vamos a poner 0,20. Tenemos en curva. Vamos a poner aquí igual 0,20. Aquí 0,5. Vamos a ver si lo. Y aquí lo chave hay que, en este caso, configurarlo. Creo que sería. Vamos a poner 60. Uy, no, está muy por encima, ¿no? En este caso, a ver, sería 45. A ver. No, demasiado. Con 0.
hasta 10. Sí, ¿no? Con esto entonces puedo generar mis barandas laterales, que en este caso pueden ser útiles, ¿no? Para un tipo de proyecto. En el caso de la vivienda, pues no es necesario, ¿no? Bueno, entonces tenemos este modo de construcción igual, que es manual también, y que podemos ir utilizando solamente los elementos que nos interesan. Ahora, si voy a otro apartado, en este caso igual para generar una superficie, por ejemplo, yo tengo tal vez un tipo de losa que es irregular y en la cual también debo generarle una baranda. De igual manera, ¿no? O sea, selecciono la herramienta de baranda y puedo seleccionar, bueno, esto tengo que tener cuidado con estas herramientas auxiliares, ¿no? Las guías. Desactivo las guías y si se dan cuenta a la hora de seleccionar la herramienta de baranda y la tecla de espacio, yo voy generando justamente en todo el contorno lo que sería en este caso, de manera automática, la baranda, ¿no? Claro que esta baranda está pues netamente en todo el contorno, por ejemplo, si lo vamos acá, está muy pegadita, ¿no? Al extremo. Entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo un poco con, en este caso, esta herramienta, ¿no? Es desplazar todos los bordes, ¿no? Que lo puedo hacer hacia afuera como hacia adentro. Entonces, lo voy a poner acá, un poquito por dentro, ¿no? A estos extremos lo que vamos a hacer es manualmente modificar la ubicación del nodo acá y acá. Entonces ya tengo lo que sería una baranda y han visto, ¿no? O sea, son 2 segundos lo que se puede ir cubriendo las superficies o, por ejemplo, asignándolo a lo que son las escaleras, ¿no? Entonces son maneras automáticas de ir generando atajos a la hora de nuestros proyectos, ¿no? Hasta acá, ¿alguien tiene una pregunta o duda con respecto a esta herramienta? ¿O quieren que hagamos alguna aclaración? ¿O quedado claro la herramienta de baranda? Muchas gracias, Esteban. Entonces, bueno, recordamos que todo esto igual, ¿no? O sea, ustedes tienen que ir practicándolo con sus proyectos, ¿no? Esta semana ya estaríamos concluyendo, por ejemplo, el tema del avance de las herramientas. La siguiente, y para este motivo necesitamos tener concluido todo lo que es, en este caso, el proyecto, ¿no? Con todas las definiciones que hemos ido generando y explicando a lo largo de las clases. Lo que a ustedes les va a tocar es que la siguiente semana trabajar el tema de documentación, básicamente planos, cortes, elevaciones, vistas en 3D, vistas interiores, cortes fugados, planimetrías y otro tipo de vistas necesarias que, en este caso, si sabemos manejar de una manera automatizada el Archicad, es muy, muy, muy sencillo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver de manera tal vez un poco resumida el tema de la otra herramienta que vamos a ver justamente el día de hoy, que es muros cortina, ¿no? Esto no significa que no vayamos a verla completa. Si no llegamos a verla en su extensión el día de hoy, el día de mañana vamos a continuar justamente con la explicación de esta herramienta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el muro cortina? Primeramente, ¿ustedes conocen el muro cortina como elemento de construcción? ¿Qué es un muro cortina? ¿O a qué le denominamos un muro cortina? ¿Conocen? Piel de vidrio nos dice Luis Ángel, muy bien. Entonces, es más conocido tal vez en nuestro léxico eh, coloquial el término de piel de vidrio, ¿no? En otros países, y esto también justamente lo que les comentaba en la anterior clase que teníamos conmigo, era que la herramienta de forjado no es un término tal vez muy conocido en nuestro país, sin embargo, se refiere solamente a la construcción
de losas, ¿no? El muro cortina se refiere a las pieles de vidrio. Esta es una herramienta muy versátil y muy, muy importante en los proyectos que usualmente se manejan en la academia. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente nos aventuramos a proponer volúmenes muy amplios, ¿no? Depende de la, en este caso, la magnitud del proyecto, pero también nos vamos aventurando a la generación de lo que son, por ejemplo, eh, ventanales que pueden cubrir dos, tres niveles, o tal vez un edificio completamente envuelto en lo que sería, eh, por ejemplo, la piel de vidrio, ¿no? Entonces, esta herramienta de muro cortina es muy versátil, que no solamente se utiliza para esto, ¿no? Por ejemplo, si queremos realizar otro tipo de definiciones como fueran, por ejemplo, y esto igual, no creo que lo logremos ver el día de hoy porque son solamente configuraciones básicas, pero el día de mañana vamos a ver todo el tema de lo que sería celosías. Si ustedes conocen lo que son las celosías, son elementos, en este caso, vamos a verlo de manera rápida, las celosías, ¿no? A ver si vengo acá. Puedo ir generando diferentes tipos de, en este caso, patrones que puedo ir aplicándolos al proyecto, ¿no? Ya sean estos irregulares o aparentemente irregulares, como en este caso, o que tengan regularidades, ¿no? Estos son, por ejemplo, celosías de ladrillo, que igualmente son válidos. Estos son más comunes tal vez en entornos del oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucha permeabilidad tanto de viento y favorecen, por ejemplo, la renovación de aire en ambientes interiores. Claro que, por ejemplo, en nuestro contexto van a ser utilizados como, por ejemplo, en fachadas, ¿no? Que son elementos decorativos muy importantes, ¿no? Sin embargo, la definición básica de esta herramienta, como ya lo habíamos mencionado, es en este caso la piel de vidrio, ¿no? Si yo voy dibujando sin hacer ningún tipo de configuración, voy al 3D, esta va a ser, por ejemplo, o este va a ser el esquema básico que yo tengo del muro cortina. Veo que los marcos tienen un espesor importante, ¿no? Ciertamente algunos paneles son transparentes y otros no. Ahora, esto no significa que esta sea la única manera de trabajar esta herramienta, ¿no? Yo puedo ir, en este caso, configurando los patrones, puedo ir configurando lo que son los espesores también de los marcos interiores, de los marcos divisorios, ¿no? También. Entonces, todo esto es parte de la configuración. Voy a seleccionar, en este caso, mi monocortina, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, a ver, veo aquí el esquema, ¿no? Este es el esquema básico que nos está presentando, en este caso, el muro cortina. Nos dice que está manejando, bueno, y esto lo va a realizar de la siguiente manera. Podemos asignar diferentes patrones tanto en el ancho como en la altura, ¿no? En nuestro caso, en el ancho tenemos dos, ¿no? Nos dice que uno está a 0,90 y el otro a 0,30. Y está haciendo justamente esa repetición en ritmo, ¿no? Ahora, en la parte inferior nos dice la altura, ¿no? Y en este caso nos dice que son tres divisiones. Una a 0,90, que es esta de acá, la segunda está a 1,50 y la tercera a 0,60 en la parte superior, ¿no? Para simplificar este tipo de esquemas, lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Yo generalmente lo que realizo es borrar y simplificar lo más que pueda, en este caso, los elementos que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, A, B, en este caso el B lo vamos a quitar. Y solo voy a manejar, en este caso, un patrón, ¿ya? Yo voy a manejar, por ejemplo, el ancho en 1 metro, en 1 metro, y el alto en 1,5, para que las divisiones se realicen, en este caso, iguales, ¿no? Si veo aquí, veo que el sistema va a estar predefinido a 3 metros de altura. Por tanto, por eso es que lo he definido a la mitad, ¿no? Aunque también podría ser esto, ¿no? O sea, por ejemplo, manejar 2 a 1,50 y de igual manera, ¿no?
Ahora, veo que acá igual nos dice qué tipo de panel es el que lo está o lo va a asumir a uno de estos, ¿no? Esto es importante porque acá, como les decía, tenemos la definición de que unos son translúcidos y otros son opacos, ¿no? Pero si manejamos el mismo tipo de panel, tanto arriba como abajo, entonces la configuración va a ser, solo vamos a requerir configurar un solo tipo de panel y este lo va a replicar en todos los demás, ¿no? Entonces veo que está como panel secundario, aunque yo lo voy a cambiar en panel principal, ¿ya? Lo mismo acá, panel principal. Para el marco poste y todos estos demás, los vamos a ir configurando, en este caso, en el siguiente apartado, ¿no? En el apartado de los marcos. Ahora nos dice nombre, clase marco y el tipo, ¿no? Por ejemplo, el marco de esquina, que en este caso si tuviéramos algún tipo de quiebre es el que lo estaría asumiendo, nos dice que sería marco regular con doble tapa, ¿no? Ahora veo que ya están los cambios, ¿no? O sea, el patrón ya se ha cambiado, pero no he hecho todas las configuraciones, ¿no? En este caso quiero mostrarles cómo se vería la esquina para que veamos el cambio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a configurar una esquina y veo que ya existe un cambio, ¿no? O sea, que existe un relleno y que este seguramente tiene otra, eh, seguramente es opaco, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahora, en este caso, yo tengo varias opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo simplificar lo que es mi muro, o perdón, el marco que yo tengo asignado a la esquina, y tengo diferentes opciones, ¿no? En este caso, yo lo que usualmente uso es este, ¿no? Marco diagonal. Y acá, por ejemplo, en cuanto al ancho, reduzco para que no sea tan grande, 0,4, y acá lo reduzco a 0,10, ¿sí? Automáticamente se vuelve a configurar, ¿no? A ver, ok. Sí, está bien, está bien. Ahora voy configurando los demás. El marco del contorno de igual manera nos dice 0,10, pero es mucho, ¿no? O sea, 0,05. Y en este caso los extremos o el largo, tranquilamente en 0,10 igual. Ahora vuelvo a las definiciones. El marco de división, en este caso, igualmente, ¿no? O sea, lo voy a coger como marco, como cristalado mejor para que esté interior. Y acá, en este caso, 0,04 y 0,08. Vamos a tener una menor distancia en el fondo. El marco poste de igual manera, 0,8, bueno, aquí vamos a poner 0,05 y 0,10. Aquí igualmente lo va a asumir y le damos OK, ¿no? Voy al 3D y veo que ya ciertamente se asemeja. Si veo, por ejemplo, de un extremo, veo que en este caso, los paneles están, ¿no? O sea, corresponden a la piel de vidrio y no están, por ejemplo, por delante lo que serían los marcos, ¿no? Así vamos a hacer igual una representación rapidita del photorender para que se note de mejor manera. Y veo, ¿no? Que en este caso lo que se está denotando por fuera es más que todo el vidrio, ¿no? Y los marcos se están viendo interiores. Ahora, eh, como estamos viendo, de igual manera, esta herramienta nos permite el manejo o el cambio de las uniones o del método poligonal de una manera muy libre, ¿no? Pero no solamente en planta. Por ejemplo, si yo tengo acá tal vez algún tipo de figura complicada, por ejemplo, quiero hacer curva aquí y quiero unir esto acá, entonces voy al 3D, lo voy a aislar solamente esto. Entonces veo que me permite realizar este tipo de manejo, ¿no? Pero no solamente en este caso en 2 dimensiones, sino también en 3 dimensiones, en la opción de editar, ¿no?
En este caso yo voy a ir aislando lo que son el marco, el panel, la unión, el accesorio, y voy a activar la opción de la red de esquema, ¿no? Acá en la red de esquema voy a poder modificar, por ejemplo, lo que son las alturas de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, este punto de intersección lo he subido, ya he salido de modo de edición, ¿no? Y veo que automáticamente me está generando el corte, ¿no? Que va siguiendo, por ejemplo, justamente ese quiebre, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, esta herramienta nos permite realizar o cubrir superficies de una manera muy libre. La verdad es una herramienta muy versátil que, como les mencionaba, no solamente se aplica a los paños de vidrio o piel de vidrio, sino también podemos generar celosías u otros elementos de fachada cabalmente con esto, ¿no? No solamente de fachada, ¿no? También podemos generar, por ejemplo, a ver, perdón, siguiendo este mismo esquema, por ejemplo, si yo me genero otro muro cortina, ¿no? Como les mencionaba, para no ir tardando mucho en la configuración, copio lo que son las definiciones que ya tengo generadas anteriormente. Las asigno acá. ¿Vale? Asigno acá. Y a ver, por ejemplo, le vamos a seleccionar esto, ¿no? En este caso sería un panel tradicional, pero lo que yo quiero, por ejemplo, es que este, en vez de que sea un paño de vidrio, más bien sea un cielo falso, ¿no? Es permitido también, ¿no? Y es posible entonces generar con ese tipo de herramientas, en este caso, otros tipos auxiliares, ¿no? En este caso lo que voy a hacer para girarlo es generarme un pequeño corte, listo a este lado, al construir vistas actuales, y esto lo que voy a hacer es girar, ¿no? Aplico control E para hacer el giro. Y lo voy a poner un poquito por encima para que no se me pierda de la vista de la planta, ¿no? Aquí el primer piso y veo que ya me aparece en planta, ¿no? Este corte lo puedo borrar y borrar el punto de vista, ¿no? Borrar todos modos. Ahora, para que se entienda, en este caso, la idea de que no es una piel de vidrio y más bien es un cielo falso, lo que debo hacer acá es cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, panel MC, o, a ver, no, panel, ¿qué tipo de panel? Puede ser puerta, no, no sé, esto nomás. Panel MC incluido, pero acá le cambiamos el material, ¿no? En este caso, yo voy a trabajar con panel de yeso laminado y le doy OK. Entonces vuelvo a ver este elemento en 2D y veo que en este caso ya se asemeja a lo que sería la estructura para un cielo falso, ¿no? Entonces es posible también utilizar, esta herramienta es una de las más versátiles, la verdad, que yo he visto en Archicad, y que básicamente nos permite trabajar diferentes tipos de geometrías, ¿no? Y esto igual, o sea, en planta, por ejemplo, igual lo podemos ir modificando, ¿no? Por ejemplo, generándole eh, otro tipo de quiebres, ¿no? Para ir cubriendo la superficie. Entonces, en este caso, es de una manera muy versátil lo que se puede manejar. Uy, ¿qué pasó con la chica? Se me coló. Pero bueno, hasta acá, ¿alguien tiene una pregunta o duda? Creo que en 3 ha sido hacer la modificación. Ah, sí, sí. Uy. Bueno, entonces, ¿tiene una duda o pregunta con respecto a la herramienta de muro cortina hasta este punto? ¿Con alguna de las otras herramientas que ya hemos visto hasta este apartado?
Bueno, entonces vamos a dejar para el día de mañana lo que es la continuación de esta herramienta. Como les mencionaba, ¿no? O sea, si bien la manera más tradicional de utilizar esta herramienta es, vamos nosotros, tanto como lo que serían esto, ¿no? O sea, pieles de vidrio, al igual como elementos superficiales que tienen cierto reticulado, ¿no? La ventaja de esto es que nos permite manejar los paneles como retículas, ¿no? Y evidentemente esas retículas ya le podemos dar la connotación que queramos, ¿no? O sea, diferentes materiales, diferentes formas, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Que estos elementos, como les mostraba acá, pueden ser también en este caso generados modularmente, por ejemplo, un esquema así, tal cual que así, ¿no? U otro como estos de acá. Siempre y cuando nosotros vayamos a configurar, en este caso nuestros paneles, la repetición se va a hacer como estamos viendo acá, ¿no? O sea, cada cuadro va a corresponder en este caso a lo que sería un tipo de panel y evidentemente hay que ajustar las medidas, pero esa repetición la va a hacer de manera automática, ¿no? Entonces, este tipo de formas en patrón, que son muy agradables, la verdad, también en ciertas fachadas, es posible de completarlas, ¿no? Y de una manera muy sencilla. Entonces, todo esto es algo que vamos a ver también en la siguiente clase. Entonces, si no existiera más preguntas, nos estaremos viendo el día de mañana a las 8:15 igual. Y bueno, entonces, recomendarles que vayan avanzando en lo que es el proyecto. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, si es que nadie tiene una pregunta más, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. Y para las siguientes clases, igual, ¿no? Seamos un poco más participativos, muchachos.